Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, pasamos en este momento a la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo diácono Rafael Ocasio. Buenos días. Buenos días, Yadira, buenos días. Un placer tener a Rafael aquí en Senderos en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en su capítulo 6 y lee así. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a la barca y se dirigieron a Cafarnaúm a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a reflexionar, diácono, un poco en este Evangelio de Juan para esta mañana. Qué bueno. Y gracias por esta oportunidad, Yadira, y a la iglesia. Este es un evangelio sencillo, un evangelio de palabras sencillas y un relato donde nosotros nos identificamos muy directamente con él, con lo que sucede aquí. En el contexto del evangelio podríamos decir, esto sucede después que se da una alimentación a una muchedumbre y donde ellos comen hasta saciarse, hasta llenarse por completo, donde se ha satisfecho la necesidad de alimentación. Esto cuando sucede, la gente, como dice este evangelio, procura seguir al Señor. Lo buscan y no lo encuentran y deciden montarse en una barca para llegar a Capernaúm. Cuando llegan a Capernaúm, Dios les reclama y Dios les hace una advertencia, un señalamiento. Y es el que dice, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Aquí vemos un reclamo de nuestro Señor Jesús a la gente que lo está buscando simplemente porque quieren comer. Quieren comer alimento cotidiano, alimento que les llena día a día, alimento que les llena de momento, pero no es un alimento que da vida. No es el alimento que da vida que ofrece el Señor. Es un alimento que da vida temporera. Ese señalamiento, de momento, la gente no sabe cómo asimilarlo. Es un reclamo que Dios les hace para que busquen algo espiritual, busquen otro alimento. El alimento no terrenal, el alimento que no alimenta a la carne, sino que busquen el alimento que alimenta el espíritu. Y ese es el alimento que da vida, y vida para siempre, vida eterna. Ellos le hacen otra pregunta al Señor, que cuáles deben ser las obras que deben hacer ellos para agradarle al Señor. Y rápidamente el Señor les contesta, crean en mí. Yo soy
el que da vida, yo soy el alimento. A través de mí, el que cree en mí, nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Curiosamente, los dos últimos versículos de esta lectura son los más impactantes, a mi manera de ver. Cuando ese grupo de personas, esa gente, le dice al Señor, Señor, danos siempre ese pan. Es un reclamo, es un pedido, es una oración. Es una oración que viene después que ellos entendieron el mensaje de nuestro Señor. El mensaje que es el que da ese pan. Que es el mensaje de que Él vino, Él fue elegido por nuestro Señor, por nuestro Dios, como hijo, seleccionado, elegido para ofrecernos ese alimento. Ese alimento es la palabra de salvación. Ese alimento es la vida eterna. Ese alimento es el que nos da gozo, nos da vida, nos da alegría, nos da amor. Y con esas palabras, con ese evangelio, con esa noticia buena, es que nosotros estamos confiados en la vida eterna. Esa es la fe, esa es la esperanza que en todo momento debemos tener. Cuando esta gente oye esas palabras de Jesús y les reclaman, Señor, danos siempre ese pan, están admitiendo que sí, que necesitan ese pan espiritual, ese pan que viene de la palabra de nuestro Señor Jesús. Ese pan que se da a través de creer en Él, de seguir su ejemplo, de seguir su enseñanza, de seguir su misión, de ayudar al prójimo, de seguir el mandamiento mayor que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Ese es la enseñanza que el Señor nos dio, el nuevo mandamiento, y a través de ese nuevo mandamiento nosotros recibimos ese alimento de vida eterna, ese pan de vida eterna. Y termina el Evangelio en el último versículo, cuando Jesús les contesta y les dice, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Palabras profundas, palabras que nos dan consuelo. Pero aquí la palabra clave en esta oración, este versículo, es creer. El que cree en mí. Y es importante que profundicemos sobre esa palabra, porque creer en Jesús es seguirlo, es reconocerlo como el Hijo de Dios. Creer en Jesús es seguir su apostolado, ser un discípulo de Él, seguir su mandamiento, como dije anteriormente, ayudar al necesitado, al hambriento, al enfermo, darle consuelo, acompañamiento. Sabes que las palabras que tú has traído en esta mañana sobre la reflexión del Evangelio de Juan, a pesar de que es un evangelio, el Evangelio de hoy es cortito, es bien profundo. Es profundo. De hecho, tengo que admitir, ¿verdad?, delante de ustedes que es uno de mis favoritos, porque a mí me encantan las afirmaciones de Jesús. Sí. Y aquí Él está haciendo una gran afirmación. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Y yo creo que al inicio de este Evangelio nos está tratando de explicar cómo la gente se confunde en lo que es el pan físico, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que confundir si lo más importante es el pan espiritual? Porque el pan físico va a saciar una necesidad del ser humano física, pero el pan espiritual es mucho más allá, es mucho más profundo. Y los seres humanos necesitan de la espiritualidad, mis queridos hermanos y hermanas que nos están mirando y escuchando a través de las redes sociales. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios para que el mundo cambie y para que Puerto Rico cambie. Nosotros tenemos que seguir y creer en el pan espiritual, en el pan que da vida. Es que Jesucristo va a saciar nuestra sed si creemos en Él.
Y yo creo que esto es una hermosa afirmación cuando Él nos dice yo soy. Hay otras afirmaciones, ¿verdad?, que dice el Maestro a través de los evangelios, pero esto es un ejercicio profundo de amor, donde nosotros tenemos que cambiar profundamente, porque yo he visto muchas personas que se sacian de las cosas que son del mundo, de la carne, y dejan la parte espiritual fuera de sus vidas, y estamos errados, y por eso vienen las situaciones penosas, tristes, y estamos viendo tantas cosas de agresividad en Puerto Rico y en otras partes del mundo. ¿Saben por qué? Porque no creemos en el pan que da vida. Es por eso. Por eso. Mira, y quiero añadir, Yadira, aquí nuestro Señor Jesús también les reclama que en el momento en que ellos se llenaron, se saciaron con esos alimentos, ellos no entendieron las señales milagrosas. Ellos, al llenarse de ese alimento terrenal, satisfecharon, llenaron una necesidad de hambre, una necesidad del hombre, pero no entendieron que había una necesidad espiritual. Y ahí es donde viene el reclamo. Entiendan las señales milagrosas. No siempre cuando se cumplen nuestras necesidades humanas, eso significa que se llegó a complacernos. Tenemos que buscar la necesidad espiritual. Es con la necesidad espiritual que nosotros entonces nos llenamos de vida, nos llenamos de gozo, nos llenamos de fe, de esperanza, y nos llenamos de energía para ayudar a nuestros semejantes. Y ahí es donde suele haber la gran confusión. Cuando nuestras necesidades se complacen y se llenan, creemos que ya eso es suficiente, y no es para nada suficiente. Al contrario, es el momento de reflexionar, que tenemos que buscar qué es lo que nos llena y para qué es que nos llena ese alimento, hacia dónde es que vamos. Dios no nos abandona en ningún momento, y hacia eso debe estar nuestra mente, deben estar dirigidas nuestras acciones, a su servicio, a su amor, a su misericordia. Gracias, diácono, por compartir esas hermosas palabras en esta mañana que nos regala el Señor. Bendiciones en toda la labor que estás haciendo con la comunidad de la Resurrección en Manatí, donde el diácono es el diácono asistente allá junto al padre Juan Pablo Pérez. Un abrazo a cada uno de ellos, ¿verdad?, que nos está viendo en esta mañana. Gracias, Yadira, gracias por eso. Dios te bendice.